Cuando una persona camina con Dios, es capaz de ejercer dominio propio, de controlar sus deseos, de gobernar su voluntad y de saber detenerse a tiempo. Pero cuando se suelta de la mano de Dios, se vuelve la persona más vulnerable de todas. Lejos de Dios, uno termina revolcándose en los chiqueros del mundo. Yo conozco personas revolcándose en los chiqueros de la desesperanza, del miedo, del cansancio y de la fatiga. Personas que estuvieron muy bien, pero que dieron el salto de renunciar a ser hijos para vivir como mendigos. Queridos hermanos y hermanas, estoy verdaderamente muy contento de estar aquí con ustedes para comenzar juntos este camino. No es simplemente un encuentro más, no es solo una hora de oración, es un itinerario espiritual en el que volvemos a aprender a dejar que Dios toque nuestra vida, repare las almas cansadas y restaure las existencias que han sido desgastadas por tantos golpes. Al iniciar este caminar, hay una convicción fundamental que se despierta en el corazón. En el mundo en el que vivimos, un mundo lleno de inestabilidad, de heridas y de incertidumbre, el ser humano no puede darse el lujo de vivir lejos de Dios. Tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho la misma pregunta que yo me hago. ¿Por qué estoy aquí si podría estar en otro lugar, haciendo otras cosas, incluso cosas más agradables desde lo humano? Pero cuanto más avanzo en la vida, cuanto más atravieso sus luchas y sus caídas, más clara se vuelve para mí una verdad. En medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor, no tengo derecho a estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios es un lujo que mi alma no puede pagar. Hay personas que se acercan y me dicen: Padre, ayúdeme, porque mi vida me duele y mi corazón me duele. He experimentado la dureza y las consecuencias de haberme alejado del Señor. Estoy cansado, estoy vacío, no tengo paz. Y frente a ese clamor, yo no tengo una respuesta complicada ni una solución rebuscada. Solo les propongo algo muy sencillo y muy profundo. Vuelva a la casa, vuelva a la casa, vuelva a la casa, como aquel hijo que un día le reclamó al padre lo que creía suyo. Vuelva a la casa. En el libro del profeta Oseas se nos cuenta algo bellísimo. La esposa un día se fue lejos, fue infiel y abandonó. Pero el esposo no cerró su corazón. Fue a buscarla y le dijo: vamos al desierto como cuando éramos jóvenes, como al comienzo. Y ella comprende algo esencial, que con ese esposo que es Dios, le va mejor. Vuelva a la casa, porque en la casa hay cosas maravillosas reservadas para usted. Y para comprenderlo mejor, entremos en ese texto del Evangelio tan conocido, la parábola del padre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre, un padre bueno que respeta la libertad, repartió los bienes entre ellos. Al entrar en esta parábola, es necesario fijar la mirada en el hijo menor. El hijo menor es el más frágil, el más vulnerable, el que necesita más cuidado. El hijo menor es usted y soy yo. Nosotros necesitamos cuidado. Por eso tenemos que aprender a cuidar la vida, a cuidar la espiritualidad, a cuidar con seriedad nuestra experiencia de Dios. No podemos vivir la fe a la ligera. No podemos permitirnos vacíos espirituales, porque esos vacíos terminan comprometiendo nuestra paz y nuestra tranquilidad interior. El hijo menor es usted y por eso, hermanos, en la vida son muy peligrosos los arrebatos, las pataletas, las decisiones impulsivas. Dame la herencia que me toca. La herencia no se reclama, la herencia se otorga. Reclamarla es una irreverencia. Muchos le reclaman a Dios y terminan malgastando sus bendiciones. Uno de los dolores más grandes del alma es no haber aprendido a agradecer las gracias abundantes del Señor y no haber comprendido que todo, absolutamente todo, tiene su tiempo en Dios. Dice el Evangelio que no muchos días después,
El hijo menor reunió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Esa expresión, no muchos días después, revela la falta de discernimiento. No se dio tiempo para pensar. Y por eso es tan necesario aprender a pensar la vida con madurez, a pensar las decisiones, los problemas y las dificultades con responsabilidad. Hermanos, ya no somos niños. A un niño se le perdona equivocarse, pero la vida no perdona las malas decisiones del adulto. Cuando el texto dice que juntó todo lo suyo, nos muestra cómo el egoísmo termina separándonos kilométricamente de los demás y de Dios. ¿Cuántas veces pensamos solo en nosotros mismos, sin considerar a la familia, a los padres, a los hijos? Y vamos por la vida tomando decisiones apresuradas, sin medir las consecuencias que recaen sobre otros. Así se van creando distancias enormes y peligrosas entre Dios y nosotros. Y qué hermoso es que al comenzar este camino el Señor nos diga al corazón: Hijo, te quiero tanto que este tiempo tiene que ser distinto. Tú eres mi hijo menor, déjate cuidar por mí. No te alejes de mí, porque lejos de Dios esto no funciona. El hijo derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Lejos de Dios solo hay perdición. Y no es una teoría, es una experiencia. Muchos lo dicen, muchos lo han vivido. Desde que me alejé de Dios, empecé a vivir mal. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre y comenzó a pasar necesidad. Dios ha sido inmensamente generoso con nosotros. Sin embargo, muchas veces terminamos echando en saco roto sus bendiciones. La palabra muestra una realidad muy dolorosa. Una persona puede pasar de tenerlo todo a no tener nada por haberse alejado de Dios. Ese muchacho estaba muy bien en la casa del padre, no le faltaba nada, pero una sola mala decisión lo llevó a perderlo todo. Queridos hermanos y hermanas, cuando el hijo salió de la casa del padre, lo tenía todo. Tenía un hogar amplio, tenía personas que lo servían, tenía comida en abundancia y sobre todo, tenía un padre que lo amaba con todo el corazón. Pero bastó una sola mala decisión para que todo ese mundo se derrumbara. Y lo más grave no fue perder los bienes, sino descubrir una carencia mucho más profunda. En la vida, la necesidad más grande del ser humano no es material, sino la de tener a alguien que le recuerde lo rico que es, lo valioso que es. Y el único que puede decirnos eso de manera plena es Dios. Yo he conocido personas que no tienen nada en sus manos y, sin embargo, viven en paz y con alegría, porque tienen a Dios a su lado, recordándoles cada día que son valiosos. Y también he conocido personas que lo tienen todo, pero viven vacías, porque ya no sienten la mirada de un padre que las ama. El hijo de la parábola no solo sufre por lo que perdió, sino, sobre todo, por la ausencia de un padre bueno que daba sentido a su vida. Sale sin nada, con los bolsillos vacíos, con el estómago revuelto por el hambre y el corazón destrozado. Y en esa miseria se aferra a un habitante de aquella región que lo envía a cuidar cerdos. Escuchen bien lo que les voy a decir con el corazón de pastor. Aprendan a cuidar su fe. Aprendan a cuidar su espiritualidad, aprendan a cuidar su experiencia de Dios, porque en el camino espiritual uno puede caer muy bajo, puede pasar de ser hijo a perder incluso su propia dignidad. Ustedes no son mendigos, ustedes son hijos del Rey, ustedes son personas creadas a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuándo se van a dar cuenta de lo importantes, de lo valiosos, de lo hermosos que son a los ojos del Señor? El Evangelio dice que aquel hombre cuidaba cerdos, y ese detalle no es casual. El cerdo era considerado impuro. La palabra nos está diciendo que sin Dios el ser humano puede caer hasta lo más bajo, puede perderlo todo, incluso la conciencia de su propia dignidad. Cuando una persona camina con Dios, es capaz de ejercer dominio propio, de controlar sus deseos, de gobernar su voluntad y de saber detenerse a tiempo.
pero cuando se suelta de la mano de Dios, se vuelve la persona más vulnerable de todas. Lejos de Dios, uno termina revolcándose en los chiqueros del mundo. Yo conozco personas revolcándose en los chiqueros de la desesperanza, del miedo, del cansancio y de la fatiga. Personas que estuvieron muy bien, pero que dieron el salto de renunciar a ser hijos para vivir como mendigos. Dice el Evangelio que le daban ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. ¿Saben lo doloroso que es eso? Hay personas que por malas decisiones terminan viviendo una vida de total indignidad. ¿Por qué? Si Dios te hizo tan grande, tan maravilloso y tan especial, aceptaste vivir por debajo de tu dignidad. A veces nos hacemos mendigos de afecto, mendigos de atención, mendigos de presencia, y en ese trueque terminamos negociando lo más sagrado que tenemos. La vida no perdona. La vida no pasa por alto. Uno puede terminar arrastrado peor que los mismos animales. La palabra dice que Él les daba comida a los cerdos, pero a Él no le daban nada. El ser humano termina peor que aquello que sirve. Por eso, con Dios hay que caminar derecho. Cuando una persona se suelta de la mano de Dios, corre una cortina sobre la providencia divina. Dios sigue siendo fiel, sigue siendo generoso y misericordioso, pero el ser humano se encierra, se tapa y deja de recibir esa compasión infinita. Entonces comienza a sentirse acorralado, sin salida, contra la pared. Y en ese momento, muchos de nosotros empezamos a reconocernos en este hombre. Pero lo más hermoso todavía está por venir. Desde el fondo del hambre y de la humillación, el hijo recapacita. Se da cuenta de que no nació para vivir en un chiquero. Él es hijo. Él es un hijo amado. Toda bendición comienza cuando somos capaces de reconocer el mal que estamos viviendo. No hay nada más peligroso que no reconocer el error, que no aceptar que uno está metido en una situación de la que tiene que salir. Nunca será justo que por la propia rebeldía uno se prive de las bendiciones a las que tiene derecho como hijo. Jesús nos ha dicho que ya no nos llama siervos, sino amigos. Ustedes no son cualquier cosa delante de Dios. Ustedes son algo muy grande, algo muy especial para Él. El Hijo se dice a sí mismo que en la casa de su Padre, incluso los jornaleros tienen pan en abundancia, mientras Él se muere de hambre. ¿Por qué permitirse tanta hambre si Dios puede saciarnos y llenarnos por completo? Alejarse de Dios es una gran torpeza. Negociar a Dios es una gran torpeza. Y entonces decide levantarse y ponerse en camino. No cualquier camino, sino el camino que lo conduce de nuevo a Dios. Eso se llama conversión. Eso se llama discernimiento. Eso se llama volver a ordenar las prioridades de la vida. Y la prioridad más grande es el Señor. El Hijo decide reconocer su culpa y comprometerse con un proceso serio de fe, una fe madura, sincera, humilde, no superficial ni falsa, sino una fe que transforma de verdad el corazón. Queridos hermanos y hermanas, después de haber tocado el fondo del hambre, de la humillación y del cansancio, el Hijo ya no tiene nada a qué aferrarse, excepto a una decisión muy sencilla, pero profundamente valiente: levantarse y volver. Cuando una persona ha probado hasta el final la amargura de vivir lejos de Dios, nadie en su sano juicio puede optar de nuevo por los chiqueros del mundo. Solo una gran necedad puede llevar a alguien a querer volver a Egipto, a las cadenas, a la esclavitud, después de haber conocido la libertad que nace del amor de Dios. El Hijo se pone en camino de regreso. No vuelve con soberbia ni con seguridad, sino con un corazón roto, humilde y lleno de vergüenza. Y el Evangelio dice algo que me conmueve profundamente. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Ese padre no pasaba los días asomado a la ventana, pero su corazón jamás dejó de esperar. Dios nunca deja de esperarte.
Nosotros podemos hacerlo esperar mucho tiempo, pero Él no se va. El padre lo vio, se conmovió, corrió hacia Él, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. No hay reproches, no hay preguntas, no hay reclamos, porque el camino de regreso ya es la bendición más grande. No tengas miedo de comenzar de nuevo. No tengas miedo de volver a Dios. Él te ha estado mirando desde lejos, porque siempre te ha estado esperando. Dios ve nuestras irresponsabilidades, ve nuestras huidas, ve nuestras discusiones con Él, ve cuando lo chantajeamos y lo manipulamos. Y aún así sigue esperando. Dios, que está locamente enamorado de nosotros, no sabe qué hacer más que abrir de par en par los brazos cuando ve volver al Hijo por la misma puerta que un día cerró con violencia. El Hijo le dice al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Es un encuentro cara a cara, una confrontación honesta con la verdad. Muchas veces lo único que necesitamos no es hacer grandes cosas, sino pararnos delante de Dios y decirle: me equivoqué, no soy un ángel, estoy hecho de carne y de fragilidad. Caí, fallé, pero aquí estoy. Delante de Dios, el Hijo no se justifica, no acusa a nadie, no se esconde. Solo desea volver a ser hijo. Y cuando una persona regresa a Dios, comienza a comprender una verdad dolorosa, pero liberadora. Lejos de Dios la vida duele mucho. Lejos de Dios se pierde el rumbo, se pierde la alegría, se pierde uno mismo. El Padre no permite que su Hijo permanezca desnudo frente a su pasado. Manda traer el mejor traje y se lo pone. Porque hay personas a las que la vida les ha quitado todo. Cuando se peca, la vida puede despojarnos incluso de la dignidad. Y solo Dios es capaz de cubrir esa desnudez. Solo Él puede devolvernos la dignidad perdida. El Padre le pone un anillo en la mano. No es un simple adorno. Es el signo de una alianza renovada, de una pertenencia recuperada, de un amor que se restablece. Es como si Dios nos dijera: quédate conmigo, no te vayas otra vez porque te necesito. Y le pone sandalias en los pies para que no vuelva a vagar, para que no se pierda, para que no se aleje más de ese amor que lo sostiene. ¿No creen ustedes que así nos habla también Dios? Quédate conmigo, no te vayas, te extraño. Cuando una persona se acerca a Dios, Él es capaz de devolverle lo que había perdido. Puede restaurar la alegría, la paz, la dignidad y hasta los sueños que parecían muertos. Luego el Padre dice que hay que hacer fiesta, que hay que celebrar, porque este hijo estaba muerto y ya ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Cuando una persona se deja encontrar por Dios, hay fiesta en el cielo. Y no solo en el cielo, también en la vida cotidiana, la alegría comienza a renacer. Hay quienes dicen que la vida ya no les sonríe. Vuelvan a Dios. Él sabe cómo devolverle la sonrisa a la vida. Dios puede transformar tu historia en una experiencia de resurrección, pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. La vida necesita un impulso nuevo, un rumbo nuevo, y solo Dios puede dar ese cambio profundo. No te pierdas de Dios y verás cómo las bendiciones que parecían perdidas salen a tu encuentro. Ahora te invito a cerrar los ojos. Con los ojos cerrados, dile al Señor: gracias por haberme traído hoy hasta aquí. Gracias porque me has hecho entender que no puedo soltar tu mano. A veces he querido irme, a veces me he peleado contigo, a veces te he manipulado, pero el que siempre pierde soy yo. Yo no soy un hijo pródigo rechazado, soy un hijo acogido, esperado y amado. No soy el hijo que se va, soy el hijo que se queda. Mi herencia es el cielo, es tu salvación. No quiero alejarme más de ti, porque lejos de ti la vida duele mucho. Señor Jesús, regálame la alegría de dejarme encontrar por ti. Regálame la gracia de recapacitar y volver a tu lado. Soy tu hijo menor, frágil y necesitado de tu cuidado. Permíteme sentir tu abrazo, un abrazo con sabor a eternidad.
para que nunca olvide que soy único, valioso y amado hasta el extremo. Amén.